Entonces estamos en la estructura prismática. Pero nos preguntamos qué pasaría con los elementos no prismáticos. ¿Cómo procederíamos en este caso? Aquí, y eso es muy común en las estructuras, ¿no? Aquí tenemos algunos elementos prismáticos, como se puede ver ahí. A ver, acá está mejor. Elementos no prismáticos, elementos de inercia variable. Ahí se puede ver, ¿no? Esta obra. Esta imagen de acá les está mostrando, por ejemplo, sección variable, ¿no? Estructura de sección variable, así como se pueden ver, ¿no? Aquí también. Inclusive estructuras no solamente de sección variable, curvas, un arco, por ejemplo, una parábola. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Es lógico que el método no admite este tipo de elementos porque cuando iniciamos el análisis, hablábamos de estructuras, ¿no? Estructuras, y hablamos nomás, ¿no? De estructuras con elementos discretos, pero además elementos rectos, prismáticos. Así era, ¿no? Están los nudos entre ellos, obviamente tenemos los nudos entre ellos y qué sé yo, todo lo demás, todo lo que ya conocemos. Pero partimos de ese presupuesto, que los elementos son largos y son prismáticos, ¿no? Y que son estructuras discretas. En este caso tendríamos que hablar de, por ejemplo, un elemento. ¿Qué pasa si hay un elemento curvo acá? Arriba, ¿no? Digamos que sea curvo. Ya la figura cambia, ¿no? Porque nosotros, si se recuerdan, no hemos considerado un elemento así, ¿no? Sino que los elementos eran rectos. Estoy hablando del sistema de ejes cartesiano, ¿no? Y local, X local. Y además aquí hacíamos todo el análisis que hicimos, ¿no es cierto? Así era. Pero resulta que ahora esto no es, digamos, recto, así, ¿no? Sino que ahora resulta ser un elemento curvo, ¿no? Bueno, con negro, ¿no? Con negrito. Seguramente van a estar ahí también las coordenadas, ¿no? Del espacio vectorial, en los extremos del arco, o de ese elemento curvo. Y que si lo hubiéramos considerado así, seguramente tendríamos que encontrar una matriz de rigidez.
Pero lógicamente esa matriz de rigidez no va a ser la misma de un elemento prismático. Además, tendríamos que considerar la manera como lograr las funciones de esfuerzo, las funciones de desplazamiento al interior del elemento, ¿no? Nosotros tenemos para nuestro caso, ¿no se acuerdan la formulita? ¿No? P igual la matriz de rigidez del elemento por los desplazamientos. Esta está expresada en los extremos del elemento. Pero lógicamente presupone de que el elemento es prismático. Aunque no se olviden que la función de desplazamiento fue de acuerdo al método, ¿no? Por ejemplo, usamos el método de la ecuación diferencial de la elástica, usamos el método del trabajo virtual, o podríamos haber usado el segundo teorema de Castiliano, en fin, varios métodos que nos proporcionan la función esfuerzo y desplazamiento al interior del elemento. Es ahí donde tendría que cambiar todo esto. Precisamente en lo que en el método de los elementos se denominan las funciones de forma, las funciones de, bueno, la relación entre desplazamientos nodales y desplazamientos al interior del elemento. De ahí surgen las famosas ecuaciones de forma. Pero nosotros lo hemos incorporado no solamente para los desplazamientos, sino para los esfuerzos, ¿no? De ahí obtendríamos la matriz de rigidez K del elemento prismático. De modo que en esta situación la cosa cambia. Tendríamos que encontrar la matriz de rigidez del arco. ¿Pero qué tipo de arco? ¿Parabólico? ¿O arco semicircular? Sí, podríamos hacer una biblioteca de matrices de rigidez para elementos curvos. Pero sería tan amplia porque, fíjense, habría que considerar el extremo empotrado, empotrado articulado, en fin. No es un planteamiento práctico. Podrá ser académicamente no interesante hacerlo, porque no deja de ser un práctico, ¿no? Un trabajo práctico o algo, ¿no? Académicamente aceptable. Pero en la práctica no ocurre eso, porque en la práctica lo que necesitamos son resultados o metodologías que sean rápidas. Además que ningún software le va a resolver el problema particular de un arco o de cualquier estructura no prismática. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la manera en que vamos a resolver este problema? La manera en que vamos a resolver, aquí voy a volver otra vez a esta imagen de acá. Fíjense, esto de acá de arriba, este de aquí. En este caso, se puede ver aquí que estamos hablando de un elemento, lo vamos a pintar con azul, a ver, o con negrito. Este es el elemento original. Ya está discretizado acá, ¿no? Lo estoy dibujando, el elemento original, y aquí es una curva. Se puede ver que aquí es una curva. El elemento original es así, es una curva. ¿No? Es un elemento curvo que tiene una sección que va variando, ¿no? Eso es así. Así es el elemento original. Entonces, fíjense, se puede ver de fondo, ¿no? Se puede ver de fondo el elemento original. Y ya lo que está en verde
es la nueva manera en que lo vamos a enfocar. Fíjense, se está transformando un elemento con inercia variable en una serie de elementos largos, de elementos prismáticos. O sea, vamos a sustituir el elemento de sección variable, en este caso, por una secuencia de elementos rectos. ¿Está bien? Que sustituyan al elemento curvo. Y ahí tenemos dos opciones, ¿no? Una, considerando el centro, y otra considerando el promedio de los centros, ¿no? De los centros de masa de cada elemento. Eso es opcional. Cada uno decidirá, cada ingeniero, cada analista verá cuál es la forma en que va a discretizar. Estamos discretizando el elemento no prismático en una serie de elementos prismáticos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros sustituimos esto, vamos a irnos a la pizarra nuevamente para analizar esa situación. ¿No? Subimos un poquito. Vamos a poner el elemento así es, ¿no? Y aquí resulta ser una curva. Bueno. Más o menos así es el elemento, originalmente, ¿no? Lo que se plantea entonces es sustituir este elemento por un conjunto de elementos largos. Fíjense, aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro, y así, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, tres elementos, o cuatro, lo que sean necesarios. Sustituir el elemento que originalmente es de sección variable por una secuencia de elementos prismáticos, de tal manera que aquí ya nos quedamos, ¿no? Nos quedamos con los elementos rectos. Nos quedamos con los elementos rectos. Un elemento aquí, otro elemento acá y otro elemento acá. ¿Ves? Y desaparece el elemento curvo. Bueno, aquí tendríamos nodos adicionales, ¿no es cierto? Tendríamos evidentemente nodos adicionales. Tendríamos un nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Serían tres elementos en este caso. Acá, por ejemplo, serían cuatro elementos, ¿no? Entonces,
estamos cambiando la geometría, levemente cambiando la geometría y incorporando más elementos. Por tanto, más grados de libertad, porque un cada nodo lleva 3 grados de libertad en el caso de los pórticos planos. Entonces es lógico de que vamos a tener un problema matricialmente hablando en el orden de la matriz más grande, pero analizado con el método que ya sabemos. A partir de ahí el problema es el mismo, que ya conocemos todos, y no hay cambios, pues no hay cambios en el procedimiento. Ahora bien, los resultados ya no van a ser tan exactos. Aquí hay una aproximación, ¿no? Porque se trata de una aproximación también a la geometría real, ¿no? Es una aproximación a la geometría real, por lo tanto los resultados que hay que esperar en este caso también serán una aproximación. Fíjense que cualquier elemento no prismático se lo puede plantear de esa manera. ¿Cuál es la limitación? La limitación es que el elemento tiene que ser prismático, ¿no? Eso quiere decir que la longitud, la altura del elemento está relacionada a la longitud, y eso ya lo sabemos. Eso debido al principio de Navier, que habíamos dicho al comienzo, las secciones son planas antes y después de la deformación. Entonces cuando la altura es muy grande, ya la flexión puede provocar un alabeo en la sección, ¿no es cierto? Ya no se cumple el principio de Navier, por lo tanto hay una limitación en eso. ¿Cuál es la limitación? Que la altura del elemento, llamémosle h, tiene que ser menor o igual a L tercios, ¿no? Ya lo sabemos eso. De tal manera que garanticemos el cumplimiento del principio de Navier como una de las hipótesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, para obtener la ecuación diferencial de la elástica, la ecuación de la energía, todas esas ecuaciones presuponen el cumplimiento del principio de Navier. Entonces, aquí también no tiene por qué ser distinto, ¿no? Debe ocurrir eso. Y para que ocurra, la altura no debe superar, ¿no?, el tercio de la longitud. Eso es, así de sencillo. En el caso de elementos curvos, pues es más fácil todavía, ¿no? Es mucho más fácil resolver el problema, digamos, un arco, ¿no? Es sencillamente sustituirlo por una secuencia de elementos rectos. Sustituimos el arco por un conjunto de elementos rectos. ¿No es así? Entonces igual, aquí aparecen elementos prismáticos que se ajustan al arco, ya sea por dentro o por fuera o por el centro. Ya cada uno lo decide, eso, ¿no es cierto? Cada analista decide. Y el resultado va a ser una secuencia de elementos rectos. No interesa la forma del arco, no interesa la forma de la curva, ¿no? Igual puede ser sustituida por una secuencia de elementos rectos. En el caso de que hubiera una articulación, ¿no?,
Lógicamente que el tratamiento hay que hacer de tal manera de que un nodo coincida con la articulación. Un nodo coincida con la articulación, de modo que el conjunto de elementos rectos sea analizado como lo vimos las anteriores clases, ¿no? Igual puede haber articulación. Y una vez siendo elementos rectos, pues lógicamente que el método ya lo conocemos. Inclusive puede tener resortes, ¿no? Puede estar apoyado en lecho elástico, pueden ser apoyos elásticos, no hay ningún problema, porque los elementos analizados a partir de este procedimiento, ¿no?, ya es conocido, ya se lo conoce y ya sabemos cómo se hace. Eso es, así de sencillo, no tiene ninguna dificultad y fíjense, pues así se resuelven en la práctica. Así se resuelven todo este tipo de elementos que están viendo en este momento en la imagen. Así se resuelven. Todo se resuelve de esa manera. ¿Ok? Aquí un elemento circular, por ejemplo. Aquí se puede ver, ¿no? Elementos circulares que obviamente para el análisis hay que sustituirlo por elementos prismáticos. ¿Ok? Aquí elementos curvos en las esquinas, hay que sustituirlos por elementos prismáticos. Y fíjense que son comunes, aparecen siempre en las obras. Ahí les estoy mostrando algunos ejemplos prácticos, ¿no? ¿Está bien? Ese es el procedimiento, jóvenes. Cada uno lo hará dependiendo, pues, ¿no es cierto?, de qué es lo que quiere. Aquí, fíjense, aquí hay una combinación, ¿no? En este de abajito, acá. A ver, acá vamos a hacer más grande que se vea. Aquí, ¿no? Se puede ver aquí. Ah, me salió mal esto. Se puede ver acá, ¿no? Elementos curvos y de sección variable todavía. Las dos cosas juntas. Bueno, ¿cuál es el problema? Ninguno. Ya sabemos cómo vamos a proceder. Ya sabemos cómo vamos a proceder. Siempre no se olviden, hay que cuidar las hipótesis, hay que cuidar los principios, hay que pensar en eso. Nosotros somos ingenieros, somos analistas, pero también somos prácticos. También somos prácticos. Porque nos interesa, ¿no es cierto? Nos interesa que se hagan las cosas, que se pueda ejecutar una obra y se pueda ejecutar bien. Ese es el procedimiento, jóvenes, así de sencillo. No hay mucho que discutir de esto, no hay más que hablar, porque ya el procedimiento lo conocemos, ¿no? No es más que discretizar los elementos no prismáticos en un conjunto de elementos prismáticos. Esa es la solución. Bueno, con esto terminamos el tema especial, ¿no? Nos falta ver la matriz de rigidez de las parrillas. Vamos a cambiar ya de estructura, pero además del efecto de las vigas de gran altura, fíjense que en la medida en que nos aproximamos, la altura se aproxima a L tercios, que crece la altura, ¿no? Digo que estamos en los límites, ¿no?, de L tercio. Todavía sigue siendo viga. Pero cuando estamos en ese límite, nosotros le llamamos viga de gran altura. Inclusive en hormigón armado se la analiza de una forma especial. ¿Por qué?
por una sencilla razón. No hemos visto en ninguna de las ecuaciones la deformación por cortante, por esfuerzo de corte. Entonces, en la medida que las vigas son más altas, hasta su límite, va aumentando, a medida que va aumentando la altura, hasta su límite de T1, va aumentando el efecto del cortante, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que incorporar en las ecuaciones el efecto de la deformación por cortante. También es un tema especial que lo vamos a ver, porque no solamente afecta a los pórticos, también afecta a las parrillas, a los a todo tipo de estructuras, ¿no?, que están sometidas a flector y cortante. Entonces, será el tema que vamos a ver seguramente de aquí a 2 clases, o a una clase, que no sé, ya lo vamos a ver. ¿Está bien? El próximo tema ya es entrarnos a la ecuación de rigidez de los elementos distintos de un pórtico. Y es fácil hacerlo, ¿no? Ahora ya sabemos cuál es la matriz de rigidez de un pórtico. Pero de igual manera sencilla como lo hemos hecho hasta ahora, podemos encontrar la matriz de rigidez de la parrilla, del emparrillado, ¿no?, que lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase. También vamos a analizar la matriz de rigidez de una viga continua, vamos a lo más sencillo, ¿no?, de una triliza, de una cercha espacial, de un pórtico espacial. Y todas pueden tener estos problemas, o esta naturaleza. Pueden haber elementos curvos, así como lo ven, eso que ven en ese edificio que estoy mostrando.